bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión, después de tantos meses, volvemos a este formato, al canal de YouTube, con un video muy especial en el día de hoy. Y quiero contarles a través de este video un poco de qué ha pasado en estos últimos meses que he estado fuera de la plataforma de YouTube, qué ha pasado un poco en mi vida. Y como ven, este video es muy especial porque no estoy sola, sino que estoy con mi esposo, que es la primera vez que está acá en el canal de YouTube. Estoy muy contenta de tenerlo y quería que estuviera en este video porque este proceso, este testimonio que les vamos a contar de lo que viene pasando en estos últimos meses en nuestras vidas, no lo viví sola, sino que él lo vivió conmigo, así que quería que me acompañara en este video y poder contarles juntos un poco de esto que Dios ha puesto en nuestros corazones para hablarlo y para transmitírselo a ustedes. Así que bienvenido al canal. Muchas gracias, le mando un saludo al canal de YouTube. Para mí es algo nuevo, nunca me he grabado, pero ella más profesional, así que me encanta estar acá compartiendo junto a ella lo que hemos vivido. Bueno, así que nada, cero nervios, estamos entre casa acá. Les invito a todos que comenten este video, que nos dejen saber, siempre les digo que están detrás de la pantalla, así no nos sentimos locos hablando con una cámara. Pero Dios puso en mi corazón contarles un testimonio de lo que venimos viviendo, lo que hemos vivido ya hace varios meses. Y nosotros no somos mucho de contar cosas de nuestra vida, somos como bastante reservados, pero en especial con este proceso que hemos pasado en estos últimos meses, Dios puso en mi corazón el poder contarlo, el poder compartirlo con ustedes, porque sé que es de bendición. Y yo le decía a Nicolás antes de arrancar que a veces hay situaciones en las que uno no quiere revelar, uno no quiere contar porque dice, ay, esto es muy personal, o esto es muy íntimo, no me gustaría que la gente lo supiera. Pero a veces Dios te pone eso en el corazón de, a pesar de que contar las cosas pueda ser difícil para uno, o pueda ser humillante a veces para uno, porque uno también habla de sus errores, de sus fracasos, de sus tropiezos, pero qué lindo es cuando podemos decir, bueno, yo elijo humillarme, elijo menguar a mi vergüenza o a mis miedos o a lo que sea, para que el nombre de Dios sea glorificado, porque al final cuando pasamos todos esos procesos que nos toca pasar, el resultado es que el nombre de Dios es exaltado, el nombre de Dios es glorificado a través del testimonio en el que vivimos. Así que estamos acá arriesgando nuestra intimidad, contándoles un poco de nuestra vida, sacándonos un poco de esa vergüenza, para que también el nombre de Dios pueda ser exaltado a través de lo que a nosotros nos ha tocado vivir, ¿no? Exacto. Sí. Es muy lindo transmitir también eso, porque son cosas fuertes que nos pasan en la vida y que muchas veces es bueno como para, si a alguna otra persona le pasa también la misma situación o parecida, que puedan tomar el mejor camino o lo que hemos aprendido nosotros de ese proceso. Sí, y como también a veces la gente deja como en silencio las cosas que Dios hace. O por ejemplo, Dios, estoy segura que todos los que nos están escuchando, Dios ha hecho cosas increíbles en su vida. Seguro todos tienen un montón de testimonios de cosas que Dios ha hecho, pero a veces pasa, incluso en la iglesia, que alguien viene y te cuenta y te dice, ¿sabés que Dios hizo esto en mi vida? Y uno queda como, wow, o sea, es un tremendo testimonio, pero a veces viene y te lo cuenta a vos o a 2 o 3 personas y queda ahí. Y después pasa el tiempo y la gente se olvida, pero qué lindo es cuando uno puede tener una plataforma o la oportunidad de, si estás en tu iglesia, de contarle a la iglesia, bueno, miren esto Dios hizo en mi vida, porque eso también fortalece la fe de otros, que como vos decís, puede estar pasando por una situación parecida, similar, puede estar viviendo algo igual, y el escuchar el testimonio de otros fortalece, como dice la Biblia, anímense unos a otros, ¿no? Para fortalecerse en la fe. Entonces, yo creo que esto es lo que sentimos, como la necesidad de decir, uno vive a veces cosas tan fuertes y en lo que ve a Dios tan intencional y tan presente, que dice, esto sería una gran historia para contarla, ¿no? Para decirla, para que edifiquen a otros. Así que, bueno, nada, vamos a empezar un poco para no extendernos mucho con la introducción. Le voy a hacer como un breve panorama de este testimonio que Dios puso en nuestro corazón, contarles, y después vamos a conversar un poco de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, las cosas que Dios nos ha enseñado, las cosas que hemos aprendido en este proceso.
nos casamos ya hace un año, ya pasó un año. Un año ya. En diciembre del 2024. Nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a un apartamentito chiquito, es el primer apartamento que era muy chiquito pero muy lindo. Donde yo vivía solo. Donde vos vivías antes. Y bueno, nos fuimos a vivir ahí, a ese apartamentito, y estuvimos ahí aproximadamente unos 3 meses. Unos 3 meses de adaptación del matrimonio, de proceso de acomodarnos a esta nueva vida, muy contentos igual con todo lo que Dios había hecho con nosotros. Fueron 3 meses muy lindos, yo los recuerdo como 3 meses muy lindos. Y luego de pasar esos 3 meses nos surgió la oportunidad de comprar un apartamento por recomendación de unos amigos. Y empezamos todo ese trámite para comprar un apartamento, que es este apartamento en el que estamos en el día de hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya por fin. Pero es el apartamento en el que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, cuando empezamos los trámites para comprar el apartamento, trámites con el banco, trámites con un lugar u otro, ustedes saben lo que han comprado, ya sea un auto, una casa o algo grande, hay toda una burocracia con la que uno tiene que cumplir. Entonces empezamos con los trámites para poder comprar el apartamento y nos dan una fecha, que era en marzo. En marzo para ya mudarnos. En marzo para mudarnos. En realidad la demora es difícil por el hecho de que estamos en Uruguay y como somos jóvenes es muy difícil comprar una casa o alquilar una casa siendo tan jóvenes, pero bueno, nos arreglamos, nos tiramos al agua y fuimos. La primera fecha era en marzo. Era el 10 de marzo, si no me equivoco, sí. Era la fecha en la que nos íbamos a mudar. Entonces recuerdo que nosotros teníamos fecha para dejar el apartamento en el que estábamos, porque teníamos un contrato de alquiler y como ustedes saben el contrato de alquiler vence y si uno lo renueva lo tiene que renovar por mucho tiempo, no puede renovarlo por unos días o por unos meses, entonces tenés que renovarlo por mucho tiempo. Entonces nos dijeron, bueno, los habilitamos del apartamento nuevo que era el 10 de marzo, pero nosotros teníamos que dejar libre el apartamento en el que estábamos una semana antes, más o menos, de que nos dieran el apartamento nuevo. Entonces, bueno, unos familiares nos hicieron el favor de quedarnos en su casa esa semanita, lo que creíamos que iba a ser una semanita, quedamos esa semanita en su casa mientras nos habilitaban este apartamento. Entonces nada, nosotros recontentos hicimos todas nuestras valijas, nuestras maletas, nuestras cajas, trajimos todo para acá, para el apartamento, y nos fuimos con nuestra ropita a la casa de estos familiares que muy amablemente nos dejaron quedarnos en su casa esa semana mientras se terminaban de hacer los papeles para que nos pudiéramos mudar acá. Ahora, para no hacer la historia muy larga, resulta que empezó a pasar de todo. Lo que se puedan imaginar. Recuerdo que en el banco perdieron nuestros papeles, perdieron la carpeta con todos nuestros papeles y me acuerdo que un día me llamaron, yo creo que estaba en el trabajo, y me llaman y me dicen, no, es que el banco perdió toda su documentación y ahora tiene que empezar todo el trámite de vuelta, a llevar de vuelta toda la documentación para que el banco lo vuelva a estudiar, y a todo esto nosotros teníamos que irnos en una semana del lugar en el que estábamos porque habíamos acordado que nos íbamos a quedar esa semana. Y bueno, yo estaba como en shock cuando me dijo que habían perdido todos los papeles. Y obviamente sabemos que todo lo que es burocracia, todo lo que es trabajo con el banco demora muchísimo. Exactamente. Demora muchísimo, entonces sabíamos lo que significaba el hecho de que tuvieran que recomponer todos los papeles y carpetas de vuelta. Después no solamente eso, sino que empezaron a pasar el expediente, estaba en la oficina de una persona y esa persona se había ido de licencia, no sabían cuándo iba a volver, estábamos esperando una firma importante que tenía que avalar los documentos para la mudanza, esa firma nunca llegaba, y entre que se perdían los papeles y que no estaba la firma, pasaron 5 meses. 5 meses. Después de... 5 meses, así como lo escuchan. Un montón. O sea, uno lo recuerda y es como... Sí. Un montón, pero lo que iba a ser una semana se transformó en 5 largos meses
Y 5 largos meses en los que nos decían, bueno, se mudan la semana que viene y la semana que viene pasaba algo. Meses de ilusión. Meses de ilusión y decepción. Ilusionarse y decepcionarse. Y enojarse y volver a recomponerse, por decirlo de alguna manera. Pero recuerdo que, bueno, tuvimos que decirles a los familiares que nos dejaron en su casa y que no sabíamos cuándo nos íbamos a ir. Exacto. Que no teníamos otro lugar en el cual irnos y al mismo tiempo teníamos todas nuestras cosas acá en el apartamento nuevo. Se fueron dando muchas circunstancias que Dios empezó a tratar en nuestro corazón y le hago un paneo rápido por arriba para que ustedes también puedan visualizar la situación. Nosotros no teníamos de dormitorio propio, era una pareja recién casados, 3 meses de recién casados. No teníamos dormitorio propio porque estábamos viviendo en la casa de unos familiares y dijimos, estaba por una semana, no pasa nada, dormimos donde haya lugar. Y como esa semana se transformó en 5 meses que estuvimos así, fueron 5 meses en el que no teníamos privacidad, no teníamos dormitorio propio en el que estar, estábamos en la casa de alguien más con todo lo que eso significa y conlleva, y todas nuestras cosas estaban acá en el apartamento. Entre eso todo el equipo de luces, de grabación, de todo, por lo cual yo también tuve que dejar de grabar videos de YouTube. Yo recuerdo que había empezado el año con todo, ustedes llegaron a ver algunos de los videos que subí y luego con esa situación estuvimos como atrapados en esa situación en la que ya no se podía grabar, en la que ya no se podían hacer muchísimas cosas y estábamos como en medio de esa situación de la cual no podíamos salir. Y lo único que quedaba era esperar. Y les digo, lo dramático de toda la situación, creo yo, era que todo el tiempo nos daban una nueva fecha. Cuando llegaba esa nueva fecha pasaba otra cosa y un mes más. Porque aparte cuando nos llamaban no nos decían, unos días, nos decían, bueno, esto, ponele, estábamos, no sé, en junio, y decía, sí, pero en agosto. En temporada, no, sí. Puede que salga en agosto. Y nosotros era como un mes más. ¿De acuerdo que decíamos? Un mes más, o sea, o 2 meses más. Y fue como un constante desafío de fortaleza, de emocional, mental, el tener todas nuestras cosas acá, el estar en casa de alguien más, etc. Pero fue un tiempo en el que a medida que fueron pasando las semanas, los meses, Dios comenzó a tratar de una manera muy fuerte de nuestro corazón y todas las cosas que Dios comenzó a hacer en ese tiempo, yo creo que fueron como pequeños milagros que Dios hizo en la espera, lo que hizo que nosotros hoy estemos acá y queramos contarles este testimonio a ustedes. Así que te hablando mucho. No, está bien. Nada, de mi parte lo viví así. Era un sub y baja de emociones, muchos momentos de llorar juntos cuando teníamos un momento a solas. Fue un proceso muy difícil, en realidad lo vivimos juntos, solos, lo contábamos a nuestra congregación o a nuestra iglesia, a nuestros pastores, pero siempre confiando en Dios, confiando en que Él iba a hacer eso. Básicamente todas nuestras cosas estaban acá, en un lugar donde ciertamente teníamos todo nuestro confort y el ciertamente vivir estaba lejos y nosotros simplemente teníamos nuestra ropa y fue muy difícil, pero a su vez algo en mi corazón siempre estaba la esperanza, estaba esa confianza en Dios y el no dejar de creer en Él a pesar de lo que la gente decía. Y las dudas. Exactamente. Porque sí, claro, en ese momento te entran todas las dudas de sí. ¿Será que Dios me quiere dar esta casa? ¿O será que nosotros nos metimos en algo tan grande como comprar una casa y de repente nos estamos equivocando y por eso no salen los papeles y por eso no salen las cosas? Todas esas preguntas que uno se hace cuando está a la espera de algo, ¿no? Exacto. Y cuando algo no sale, te recuerdo que un amigo de nosotros muy querido nos dijo, a veces Dios no dice que no, a veces Dios dice que sí, pero todavía no. Exactamente. Y eso se me quedó grabado, porque él decía, a veces nosotros queremos que Dios diga que sí o queremos que Dios diga que no, y eso es claro. Pero a veces cuando Dios dice que sí, pero todavía no, es tan difícil, porque tenés toda esa espera y vos sabés que eso es tuyo, sabés que Dios te lo va a dar, sabés que es una promesa de su parte o que es una decisión que Él te llevó a tomar, que es una bendición que Dios te está dando porque era una bendición que estábamos esperando, pero ese todavía no
era lo que, claro, trabajaba con nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra mente, todo. Lo difícil realmente. Difícil, sí. Mucha paciencia. Muchas veces quisimos yo quise tirar la toalla y renunciar a eso y decir que no la queríamos. Pero nada, siempre Dios mostrando una señal del sí y el todavía no. Uh-huh. Pero esperando ese resultado a pesar de todo. Uh-huh. Y eso fue tremendo. Sí, y queremos compartirle una serie de cosas, porque hubieron muchos testimonios de cosas que empezamos a vivir en esos 5 meses, cosas que Dios empezó a hacer que no nos imaginábamos. Yo creo que fue un proceso de purificación. Creo que fue un proceso en el que Dios comenzó a tratar con nuestro carácter, en mi caso con mis emociones. Como vos decías, en las noches a veces nos abrazábamos y llorábamos. No teníamos que decir nada, nos abrazábamos y nos poníamos a llorar, y hasta uno lo recuerda y como que le da ese sentimiento, ¿no? Porque estábamos los dos como matrimonio recién casados ahí, y recuerdo que estábamos en la noche y nos abrazábamos y decíamos, ya sabemos que Dios va a hacer algo, sabemos que Dios va a hacer algo, y como cualquier pareja de recién casado, uno quiere su privacidad, quiere su casa, uno espera tanto para casarse que quiere su momento, ¿no? Su tiempo, su adaptación, todo. Y fue como muy difícil pasar por ese proceso emocional, mental, al mismo tiempo espiritual, pero creo que fue una etapa de purificación. Yo creo que Dios comenzó a sacar tantas cosas que había en nosotros que no estaban bien, que no eran correctas. Un corazón rebelde que quizás existía en nosotros. A veces una cosa puntual que yo mismo aprendí, que Dios no nos da tanto al principio porque quiere sacarnos cosas de nuestro corazón que aún están ahí, que aún existen, pero nos tiene que llevar ahí al desierto, al momento donde nos demuestra que Él nos dio todo, que sin Él no somos nada y que Él nos puede dar mucho más de lo que nosotros pensamos. Sí. Entonces, sí, tal cual. Bueno, yo quiero compartirles algunas de las cosas que a mí me pasaron. Yo cuando empezó todo ese proceso, que nos dijeron que ya no nos íbamos a mudar, que íbamos a tener que esperar y el tiempo de espera era indefinido, yo creo que uno a veces hace como oraciones desde la religiosidad y sabemos qué decirle a Dios. Entonces uno va y ora y dice, Señor, yo sé que tú estás en control de todas las cosas y que tú vas a mover todo a nuestro favor y tengo paz porque tú estás conmigo. Y quizás nosotros repetimos esa oración porque sabemos que eso es lo que tenemos que decir, pero en nuestro corazón está pasando otra cosa. Exacto. Entonces a mí me pasaba que yo hacía esa oración al principio y me daba cuenta que en mi corazón me sentía tan vacía, como tan apática del mundo, era como que nada me interesaba, nada me importaba, estaba como en esa apatía, no sentía a Dios en mis oraciones, por supuesto un silencio de Dios tremendo, como en toda espera, y recuerdo que empezaron a pasar los meses y yo empecé como a vivir enojada. Yo estaba enojada con todo, estaba como desconectada de todo, sin ganas de hacer nada, y recuerdo que hubo un momento específico, no sé cuánto tiempo llevábamos ya, un mes capaz. Sí, 1 mes, 2 meses, ¿no? 1 mes, 2 meses. Ya estaba pasando ese proceso cuando Dios hizo como un clic en mi corazón. Y recuerdo que en mi corazón yo estaba cargando con tantas cosas, me había como guardado tantas cosas que yo no quería decírselas a Dios, y algunas ni siquiera era consciente de que estaban en mi corazón, porque a veces como que se van generando cosas en nuestro corazón que no sabemos que están dentro de nuestro corazón. Y ahí las vamos como guardando, ¿no? Y las vamos guardando. Y recuerdo que cada llamada, cada mensaje que me decía, no, esto se complicó, el papel no va a salir, esto, aquello, lo otro, como que estábamos bombardeados de noticias negativas, como que se iba generando una cosa dentro de mi corazón, y guardando cosas, y guardando cosas, y guardando cosas. Y en un momento, me acuerdo que estábamos en el living de esa casa, justo en ese momento no había nadie, y dijimos, vamos a ponernos a orar. Recuerdo que yo ya ni orar quería. Yo era que no quería ni orar ya, era como no sé qué decirle a Dios, ya le pedí 1000 veces que resuelva esta situación y Dios no hace nada, y seguramente muchos de ustedes se identifican con esto. Y recuerdo que nos sentábamos en el sillón, aparte me acuerdo como si fuera hoy, y yo le dije a Nicolás que empezaba a orar porque
Es que son Yo no situaciones, quería orar. sí. Son situaciones que no se olvidan y que cuando Dios marca un antes y un después, porque creo que esa oración fue un antes y un después, de entender lo que estábamos realmente viviendo. Porque uno quizá vive como queriendo hacer lo humanamente posible, pero llega un punto que uno no puede ya. Y el Señor te está diciendo, bueno, pero ¿cuándo me vas a pedir ayuda? Claro. Sí. Entonces era decir, no podemos hacer nada, porque literal no podíamos hacer nada humanamente posible. Entonces dijimos, bueno, nos rendimos en oración 100%, y bueno, y esa oración fue una oración de mucha fe. Yo creo que esa es la palabra, como rendición. Exactamente. Yo creo que llegó el punto, yo creo que estábamos como en una batalla. Nos sentíamos así. Sí. Empezamos como a pelear con nuestras emociones, a pelear con nuestra mente, a pelear con las circunstancias, a pelear con la gente del banco, a pelear con todo el mundo. Y llegó un momento en el que Dios estaba esperando como ese momento de rendirnos, de rendición, de quebranto. Recuerdo que estábamos ahí, y fue una de las experiencias que dije, esto tengo que contarlo, que Nicolás empezó a orar, y yo estaba así, de costado, y yo recuerdo que yo no estaba orando, simplemente estaba como escuchando la oración que él estaba haciendo. Entonces Nicolás estaba ahí, ni siquiera recuerdo bien qué era lo que estabas orando, y estabas ahí orando, y yo estaba en silencio, y estaba como escuchando tu oración, pero al mismo tiempo sentía como si mi corazón tuviera como una piedra en mi corazón, era como si tuviera algo endurecido así. Y sentí como una inquietud del Espíritu Santo de empezar a orar por el estado de mi corazón. Como que Dios puso esa inquietud en mí de empezar a orar por el estado de mi corazón. Sí. Y entonces mientras Nicolás oraba, recuerdo que me tocaba orar a mí. Entonces cuando me toca orar a mí, siento que el Espíritu Santo me dice que orara por el estado de mi corazón. Entonces empiezo a orar y le digo, Señor, no recuerdo bien qué dije en ese momento, pero dije algo así como, te pido que mires mi corazón, el estado en el que está mi corazón. Y cuando yo empecé a orar, y empecé a sentir una convicción de pecado tan fuerte, pero que me da ganas de llorar. Pero era como una convicción de pecado, como si el Espíritu Santo hubiera sacado como una venda y me empezara a mostrar todo lo que yo había guardado en mi corazón durante esos 2 meses. Exacto. Y todo lo que yo había inconscientemente guardado dentro de mi corazón, y había tanto enojo en mi corazón contra Dios, contra la circunstancia, habíamos hecho tanto esfuerzo para casarnos y ahora vivir esta situación. Entonces había tanto enojo en mi corazón contra Dios, contra la situación, y recuerdo que Dios empezó a traer esa convicción de pecado dentro de mí. Y empecé a sentir que Dios me empezaba a mostrar todo ese enojo, toda esa rebeldía en el corazón. Y entonces Dios me empieza a hablar. Y yo comienzo a orar y Dios me empieza a hablar y me dice, yo no te debo nada. No hay motivo, todo lo que vos tenés, yo te lo doy. No hay motivo por el cual vos puedas demandarme algo, porque yo estaba en la posición de Dios, vos me tenés que dar, vos tenés que obrar, vos tenés que darme la casa, vos tenés que darme tal cosa, vos tenés que obrar a mi favor, y estaba como en esa posición demandante de Dios, vos tenés que hacer. Y eso genera en nosotros a veces un enojo y una rebeldía contra Dios en nuestro corazón, que es como esa rebeldía silenciosa. Nosotros a veces creemos que la rebeldía es como, me voy a apartar y me voy a ir a un bar o voy a salir con mis amigos, y voy a hacer cualquier cosa. A veces la rebeldía no es solo eso, sino que la rebeldía es como lo que se va generando dentro de nuestro corazón contra Dios. Exacto. Dentro de la autosuficiencia está también la rebeldía. Nos vamos desviando y creemos que Dios nos debe algo por el hecho de servirle, por el hecho de tener tanto tiempo sufriendo y que después venga una bendición y no pase y sentimos que Dios nos debe algo. Y no es así. Tal cual. Y ahí recuerdo que yo sentí, si tuviera que resumirlo, yo sentí que había un Dios todopoderoso que estaba como parado enfrente mío, y yo me sentí como una hormiguita chiquitita que estaba demandando algo que no se me merecía absolutamente nada, y sentí a Dios hablándome
ya no como ese papá cariñoso, sino como un Dios todopoderoso, y empecé a sentir un temor de Dios, que yo no puedo explicar. Era como un temor de Dios acá en mis entrañas. Y Dios comenzó, recuerdo en ese momento, que Dios empezó, y fue lo más impactante, a pasarme flashes, como imágenes, de cuando yo estaba soltera, en mi época de cuando yo estaba soltera, en el tiempo de soltería, yo buscaba mucho a Dios en la intimidad de mi cuarto. Yo en ese tiempo no conocía a Nicolás, no tenía novio, tampoco servía a la iglesia, estaba como muy sola, por así decirlo. Entonces yo pasaba mucho tiempo en oración en mi habitación, pasaba mucho tiempo encerrada con Dios, orando, buscando el Espíritu Santo, con una presencia de Dios tremenda. Y recuerdo que en ese momento yo no le exigía nada a Dios, no tenía nada y tampoco le exigía nada a Dios, lo único que yo quería era su presencia. Y pasaba horas en oración, horas en intimidad con Él. Y me acuerdo que en ese momento, cuando estoy ahí, y Dios me está empezando a revelar todo ese enojo, toda esa rebeldía en mi corazón, empiezan a pasar flashes en mi cabeza, imágenes de cuando yo oraba sola en intimidad. De cuando yo adoraba a Dios en el secreto, cuando oraba a Él en el secreto, cuando tenía ese tiempo de intimidad con Él, cuando no me importaba nada más que su presencia. Y Dios me empezó a hablar y me dijo, en ese momento no tenías nada. Exacto. Y yo era tu todo. En ese momento lo más importante era estar conmigo, era mi presencia. Y ahora vale más, importa más la petición que vos tenés en tu corazón que tu relación conmigo. Exacto. Y ahí entendí que Dios me estaba llevando a ese proceso, a ese desierto, a esa espera, para que yo entendiera que no había nada más importante que mi relación con Él. Sí. No había nada más importante que la intimidad, no había nada más importante que el entender que si tenemos a Dios lo tenemos todo, Exacto. que sin su presencia no somos nada, que por más que Dios nos dé muchas cosas, sin su presencia no somos nada, no somos nadie. Y ahí me di cuenta y dije, wow, cuando yo no tenía nada, yo era más fiel que ahora. Cuando yo no tenía nada, yo estaba más enamorada del Espíritu Santo que ahora. Y ahí entendí que Dios estaba mostrándome todo mi pecado y cómo cuando Dios nos da cosas nos sentimos ya con este derecho de decir, ay Señor, vos me tenés que dar esto, me tenés que hacer lo otro, tenés que abrir tal puerta. Y empecé a llorar de una forma muy fuerte. Muy fuerte, empecé a llorar. Y era como si un velo se hubiera quitado y te ves con todo ese desastre tuyo, ¿no? Y Dios Todopoderoso enfrente diciéndote, yo no te debo nada, yo soy el Dios creador del universo y vos no sos nada sin mí. Y todo lo que me pedís es insignificante comparado al tener solamente mi presencia. Y ahí me quebranté muchísimo y empecé a pedir perdón. Y me acuerdo que empecé a decir, Señor, me arrepiento de todo lo que he pensado, todo lo que he dicho, de todo lo que he guardado en mi corazón. Y en ese momento me di cuenta que no había nada más importante que la presencia de Dios. Exacto. Y cómo había descuidado tanto esa presencia de Dios y ese tiempo con Él, cómo lo había descuidado tanto por estar preocupada por cosas materiales, porque si bien era una casa y era algo súper importante, seguía siendo algo material, Entonces, creo que fue muy impactante porque Dios me mostró el estado de mi corazón. Y en ese momento yo creo que mi mente hizo un clic. Y me di cuenta que yo voy a estar acá el tiempo que tenga que estar, pero voy a estar adorando a Dios, pero voy a estar sirviendo a Dios. Si nos quedan muchos meses más por delante, que nos quedaban como 3 meses más por delante, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con un corazón agradecido. Y cuando me mude a la casa nueva, cuando Dios me dé lo que me quiera dar, lo voy a hacer 100% segura de que no hay nada más importante que su presencia. Y la oración va a ser mi prioridad, la palabra va a ser mi prioridad. Yo creo que de ahí fue como un clic que Dios hizo. Entonces lo primero que yo aprendí y que te quiero dejar en este video es priorizar tu relación con Dios. No esperes a que Dios te tenga que agarrar,
tenga que apartar y te tenga que llevar al desierto y te tenga que hacer esperar y te meta en la soledad para vos decir, para todo esto no era tan importante. Lo más importante era mi relación con Dios, era mi tiempo con Él. Y creo que eso es lo primero que aprendí en este proceso, el entender que no hay nada más importante en este mundo que nuestra relación con Dios. Necesitamos cuidar nuestra relación con Él, necesitamos cuidar nuestro tiempo con Él a solas, mantenernos en oración, mantenernos leyendo la palabra. No importa las cosas buenas que Dios te pueda dar, nunca reemplaces nada de lo bueno que Dios te da por Él, por su presencia, porque a veces ponemos las bendiciones en el lugar de Dios. Y necesitamos entender que nunca podemos descuidar su presencia. Sin su presencia no somos nada. Exacto. Sí, de mi parte esa oración fue tremenda. También Dios reveló cierta rebeldía en mi corazón, porque también era algo que lo vivíamos. Pero esas ciertas situaciones o ciertas circunstancias, Dios nos dijo, es hasta acá, te tienen que buscar a mí. Nosotros como matrimonio, también siendo solteros, planeamos también el casarnos, y todo salió de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Nadie nos dio nada, sí, nos bendicieron con muchas cosas, pero ciertamente fue un esfuerzo de ambos. Pero Dios nos mostró que estuvo Él siempre presente con nosotros, y aún en esos momentos demostrándonos que Él tiene que tener la prioridad en nuestra vida. Porque sin Él podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener nuestra casa a estrenar, pero si no está Él, va a ser un caos nuestro hogar. Y esa oración marcó un antes y un después, porque ahí dijimos, bueno, no nos vamos a enfocar en lo que va a pasar, sino en servirle así como estábamos. Me acuerdo que dijimos, no vamos a hablar más de la casa. No se habla más de la casa. Exactamente. Y tratamos de hablar de otra cosa, de enfocarnos en otra cosa y no hablar más de... Priorizar mucho el servicio también en nuestra iglesia fue algo que también nos bendijo a nosotros, la oración de nuestros hermanos, que no sabíamos si estaban orando, pero se sentía el Espíritu Santo cubriéndonos en ese sentido. Pero se hizo largo, pero fue un aprendizaje que nos va a quedar para toda la vida, donde vamos a poder compartir con nuestros hijos ese proceso. Y a mí personalmente también la paciencia fue algo que se me desarrolló mucho, porque uno como hombre y como cabeza de hogar que tiene que ser, se desarrolló mucho eso, el aprender a liderar a tu esposa, en ese hecho de decir, bueno, vamos a mantenernos pacientes y no tomar decisiones apresuradas. También les aconsejo hablar con sus líderes o con los pastores que tienen, abrirse, pedir un consejo de ellos, porque son personas muy sabias, son personas que saben y que han vivido mucho más y saben darnos el mejor consejo. Fuimos a hablar con los pastores, pero al final hablé yo solo porque ella estaba trabajando, y el consejo es no abandonar, y fue como, te estoy contando todo lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Pero tengo mil razones para abandonar. Y aún así, no abandones. Y eso me quedó marcado, y fuimos para adelante, no dejamos ir esa situación que se nos vaya descarrilando. Sí, con muchos errores o con muchas cosas que podíamos haber evitado, pero Dios nos quería en ese lugar, en ese momento puntual, tanto para tratar tu corazón como para tratar el mío. Entonces es algo que Dios me dejó mucho, la paciencia, el ser paciente en esa situación, que las tormentas van a seguir viniendo, que las situaciones de temor van a seguir viviendo, pero buscar la paciencia y esperar en Dios. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Tal cual. Yo creo que algo también que yo aprendí mucho en ese proceso fue aprender a servir aún en el quebranto. Yo era una persona, amén, que servía o cumplía con sus responsabilidades, sobre todo ministeriales, según cómo me sentía. Si yo estaba bien, si me sentía bien, si estaba bien con Dios, si estaba todo ok, servía, ¿no? Entonces iba, predicaba, hacía esto, hacía lo otro.
Y cuando me sentía mal, cuando estaba triste, cuando estaba desanimada, lo más que podía correr para hacerlo después, lo corría. Y lo hago otro día, o si de repente nos sentíamos a predicar y otro podía hacerlo, yo dejaba que otro lo hiciera. Y recuerdo que justo, aparte de esto, por eso creo que es tan impactante contar esto. Sí. Recuerdo que justo en esos meses, nuestros pastores que están mirando este video, les mandamos un beso, y que fueron claves en este proceso. Recuerdo que justo en ese tiempo a nuestro pastor le tocó viajar por temas ministeriales, él viajó un montón, y creo que se fue como 2 meses, un mes. Sí, más o menos. Se fue bastante tiempo. Y él tenía que viajar para predicar en otros países, etc. Y yo tenía el grupo de predicadores. Entonces cuando el pastor viaja, nos deja a varios de nosotros encargados de las prédicas de las reuniones semanales de nuestra iglesia. Entonces recuerdo que el pastor se fue y dijo, bueno, nos toca predicar, y empezamos a ver los días que nos tocaba predicar a cada uno. Y yo creo que fácilmente prediqué unas 4 Un montón de veces. 4 o 5, no sé, pero fueron un montón de veces. Y me acuerdo que vi que tenía que predicar todas esas veces y fue como, esto va a ser un desafío súper grande. Pero lo impactante de esto, que después de esa oración, yo estaba tan convencida de que yo tenía que cuidar la presencia de Dios en mi vida, pero aparte tenía que serle fiel a Dios y tenía que ser obediente sin importar cómo me estuviera sintiendo en ese momento. Entonces recuerdo que dije, voy a decir que sí. Recuerdo que dije, voy a decir que sí a todas las veces que me toque servir y a todas las veces que me toque predicar, y voy a estar obedeciendo sin importar cómo me sienta. Y en esos 5 meses, viviendo todo lo que vivíamos, pasando todo lo que pasamos, me tocaba dar, me tocaba predicar, me tocaba servir. Y recuerdo que muchas veces, recuerdo una vez que me estaba preparando para predicar, y yo soy una persona súper, ultra, mega emocional. Y mi esposo acá me soporta. Pero sí me soporta. Pero estoy mejorando, pero me soporta. Sí. Entonces, en ese momento, yo cuando estoy así triste o enojada o lo que sea, todo se me nota. Y recuerdo que era un proceso muy angustiante porque teníamos noticias todas las semanas, y por generar malas noticias todas las semanas, y era como un subir y bajar. En un momento estábamos súper en fe, Dios no va a hacer, Dios está en medio de nuestro proceso, no sé qué. Y al rato, volvemos a la semana, estábamos, ay Señor, no aguanto más, ya estoy cansado, ya estoy no sé qué. Y recuerdo que me tocaba ir a predicar y la sensación era, Señor, ¿qué le voy a dar yo a la gente? ¿Qué le voy a decir yo a la gente si yo estoy pasando por este momento, si yo no tengo nada que dar? Y si yo estoy siendo probada en mi fe. Y recuerdo que me estaba arreglando para la prédica y me estaba peinando siempre del espejo y me peinaba y lloraba, y antes de subir a predicar. Pero recuerdo que llegué a la iglesia y justo ese momentito ahí antes de subir, siempre oraba y le entregaba todo a Dios y le decía, Señor, tú estás en control, eres tú a través de mí, no soy yo. Y yo sentía como un fuego del Espíritu Santo, como un fuego de Dios, una autoridad de parte de Él. Cuando me subía comenzaba a predicar, y la gente yo creo que la emoción que hemos vivido en esos 5 meses, yo no la he vuelto a sentir de esa manera. Era como Dios usando todo tu quebrantamiento y todo el que ya no eras vos, sino que eras 100% de Él. Y la gente recibiendo un toque del Espíritu Santo, la gente quebrantada en la presencia de Dios, y Él usándome para hacer eso en medio de todo ese quebrantamiento mío. Y me di cuenta, es Dios, es 100% Dios. Cuando Dios nos usa, no se trata de nuestros dones, no se trata de nuestros talentos, no se trata de si somos lindos o no somos lindos, de lo que tengamos, no se trata de nada de eso. Pero lo único que se trata es de ser obediente y fiel. Y ahí el Espíritu Santo me dijo una frase que se me grabó, y Él me dijo, yo no te necesito perfecta, no necesito perfección, te necesito disponible. Necesito que estés disponible. Y recuerdo que cuando subí era como una autoridad que Dios me daba para predicar la palabra.
Y prediqué, creo, no sé, 4 o 5 veces en todo ese proceso, y cada día que me iba a subir era un desafío, y cada día era un proceso, y cada día era un lenguar y un negarme a mis emociones, a mis sentimientos, a lo que había en mi mente para obedecer, y cada vez que me subía era algo impresionante de lo que Dios hacía. Y recuerdo una experiencia que dije, tenemos que contar esto. Recuerdo una experiencia que yo no estaba sirviendo en ese momento, estábamos recibiendo. Que nos recibíamos todo, porque acá, luego lo voy a hablar en ese punto, pero era difícil orar, porque no había privacidad en la casa en la que estábamos, entonces orábamos de a ratitos en el baño, metidos en el baño, orábamos un ratito y cosas así, y recuerdo que nos servía mucho la iglesia y el congregarnos, porque nos recibíamos todo, en la alabanza, en la oración, en la adoración, era nuestro alimento semanal. Y recuerdo que un día estábamos ahí recibiendo, súper metidos ahí recibiendo, y le tocaba predicar a un muy querido amigo nuestro, que se está viendo este video, también le mandamos un saludo. Va a revelar nombres. No importa. Pero recuerdo que estaba predicando en nuestro amigo y estaba ministrando y predicando, y nosotros estábamos ahí entre la gente, estábamos recibiendo, y él nos llama, nos dice, chicos vengan, y nos llaman adelante, y yo en ese momento dije, sí, me va a dar una palabra profética, nos va a dar una palabra de parte de Dios, y nos va a decir su desierto se terminó, y Dios va a hacer algo con ustedes. Yo dije, es nuestro momento, nos va a dar una palabra de parte de Dios. Entonces fuimos de ahí para adelante, y recuerdo que nos agarró así el brazo y nos dijo, Dios me dice que ustedes tienen que orar por esta gente. Tremendo. En ese momento nosotros, sorprendidos por lo que nos había dicho, pero como dice ella, el humor de Dios. El humor de Dios, sí. El humor de Dios, porque dijimos, nosotros necesitamos una palabra, nosotros necesitamos ser consolados, nosotros necesitamos que Dios nos hable, y Dios nos puso a hablar por la gente. Exacto. Y en ese momento dijimos, bueno, estamos ok, listo, lo hacemos, y comenzamos a hablar por el pueblo, y lo que se derramó fue tremendo. El Espíritu Santo comenzó a tocar la gente, a levantar los corazones, hubo liberación. Nicolás oró por una persona, tuvo liberación. Fue tremendo lo que Dios hizo, fue algo espectacular, pero fue como ese momento en el que Dios prueba tu obediencia, Dios prueba tu fidelidad, y Dios prueba el servir aún en los momentos de quebrantamiento. Y cuando uno dice, yo no tengo nada que dar, mejor, porque no sos vos, es el Espíritu Santo. Toda la gloria se la merece Él, y toda la honra de Él, porque Él lo hace como quiera. Ciertamente uno tiene que obedecer, como ella dice, estar disponible, estar dispuesto a dejar de lado tu situación o lo que vos estás viviendo para bendecir a otro, para orar por otro, para hablar con otro. Y en ese momento te das cuenta que la gente vive peores cosas que uno está viviendo. No uno, hay gente que vivió enfermedades, que se nos acercaban, que nos decían, yo pasé depresión, muchas cosas peores que la de nosotros. Entonces ahí es cuando Dios a mí me demostró el agradecerle a pesar de lo que estábamos viviendo, agradecerle a pesar de la incertidumbre. Y me acuerdo que te había dicho, vamos a empezar a agradecer, vamos a ser más, agradecer mucho más a Dios de lo que tenemos, del alimento en la mesa, de la comida, de nuestro trabajo, de situaciones de lo que estamos viviendo. Ciertamente Dios nos mostraba también personas con mucho más problemas que nosotros, personas que fueron abusadas de chicas, y Dios nos permitía orar por esas personas, y nosotros decíamos, wow, qué tremendo, porque esto es nada por lo que puede hacer Dios con ellas. Y Dios nos llevaba a servir de esa manera. Ciertamente nos sorprendió esa situación, pero orando por esas personas Dios se iba revelando y Dios iba mostrando su gloria, el Espíritu Santo se derramaba tremendo, y siempre eso, el estar disponible a pesar de lo que estés viviendo, el estar dispuesto, y mucho más también el permanecer ahí, el no dejar que ir a los cultos, ir a los jóvenes, estar presente, el permanecer, eso también Dios se manifiesta 100%.
Sí, y fueron experiencias muy impactantes por lo que Dios hacía y el aprender a que tus emociones y tus pensamientos no dominen tu vida. Porque yo podía decir, yo estoy mal, yo me siento de esta manera, yo no estoy lista para servir, yo no estoy lista para hacer eso, pero como Dios en su misericordia comienza a usarnos, a hacernos ver que no somos nosotros, que es Él, que Él está al control de todas las cosas, y lo que sucedía es que ese derramar del Espíritu Santo, nos íbamos camino a la casa, y íbamos como llenos del fuego del Espíritu Santo, contando todo lo que Dios hacía nuevo cada fin de semana, todo lo que Dios se derramaba, todo lo que Dios hacía, y creo que esto me conecta con lo último que quiero mencionar que aprendí en esos meses, que fue la importancia de tener una comunidad de fe que te sostenga. Exacto. Yo era una de esas personas que era muy llanero solitario, ¿no? Y era muy como de creer que con mi relación con Dios y con mi oración era suficiente. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la palabra, no necesito de nadie, nadie me tiene que decir nada, yo con Dios estoy bien. Y cuando Dios te empieza a quebrar y te empieza a sacar todas esas partes que no sirven, te das cuenta que eso es parte de un cuerpo. Eso es parte del cuerpo de Cristo, que no podés separarte del cuerpo. La palabra dice que los miembros no pueden separarse del cuerpo, no puedes estar separado de la vid. Y no solamente necesitamos a Dios, sino que necesitamos la iglesia, necesitamos a la gente, necesitamos a las personas que están ahí. Bueno, como dije, nuestros pastores fueron claves en orar por nosotros, en aconsejarnos, en escucharnos, en estar ahí para nosotros. Y sobre todo tener una comunidad de fe que te sostenga. A mí me pasaba que íbamos todas las reuniones y todas las reuniones, al final de la reunión, alguien se nos acercaba y nos decía algo que nos animaba, que nos llenaba de fe, que nos llenaba de amor, que nos llenaba de esperanza, o nos contaba algún testimonio de algo que estaba pasando y sin que nosotros tuviéramos la intención de hablar con la persona. La persona venía y me decía, ¿sabes qué estoy pasando por esta enfermedad? Me pasó mucho de testimonios de pérdidas de madres que habían perdido hijos. Que venían y me decían, recuerdo una persona que me dijo, hoy hace tal fecha que murió mi hijo. Wow. Recuerdo eso. Y fueron 2 personas que me dijeron en esos 5 meses. Yo dije, wow, es Dios hablando en mi corazón. Como a veces nosotros creemos que nuestra situación es la peor que puede existir y nuestra situación es, pero cuando vemos el testimonio de otros y nos damos cuenta que hay otros que también la están pasando mal y que también están resistiendo en su fe y decís, wow, si esta persona ha superado esto, ¿de qué me estoy quejando tanto yo? ¿No? Entonces pasaba personas que venían y decían, estoy orando por ustedes, Dios está obrando en ustedes, que nos daba sus palabras de aliento, sus palabras de amor. Esa comunidad de fe nos sostuvo de una manera increíble. Exacto. Y bueno, tuvimos una experiencia también. Sí, una situación muy, muy tremenda. Sí. Algo que el Espíritu Santo, hablando a través de un amigo, que se convirtió en un amigo, pero no cercano, sino que un conocido amigo de otra iglesia, nos vio saliendo. Nosotros tratábamos de escapar un poco de esta casa, teníamos citas improvisadas, y estábamos justamente comprando cosas para la casa, viendo algunas cositas para cuando nos den la casa. Porque nos daban ataques de fe. Exactamente. Y salíamos y daban ataques de fe y íbamos a comprar cosas para la casa. Recorríamos y nos gustaba ver, cuando uno se convierte ya en adulto, le gusta ver las cosas de la casa, las cosas del hogar. Y estábamos en un momento tranquilos, felices, viendo y qué podíamos comprar, qué nos gustaba, qué no. Y me llega un audio de este amigo, que le agradezco que se está viendo el mensaje, que Dios lo usó tremendamente porque él no conocía la situación personal que estábamos viviendo, y Dios nos habló profundamente a través de él. Muy específicamente, Dios tiene grandes cosas para ustedes, decía en el audio. Veo al Espíritu Santo obrando en ustedes en lo que están viviendo. Recuerdo que nos habló de la palabra de Eclesiastés. Exacto. Todo tiene su tiempo, debajo del sol, todo tiene su hora. Me acuerdo que aparte recuerdo exactamente porque estábamos comprando, no sé si algo para la casa, estábamos parados y Nicolás dice, tengo un audio de esta persona, ¿la conoces? Sí,
es de una iglesia, un muchacho que conocíamos, pero no era cercano, no conocía absolutamente nada de nuestra situación. Y él dice, yo lo vi pasar y el Espíritu Santo me habló y me dijo que ustedes están pasando por una situación y él dice que estén tranquilos, que tengan paz, que todo tiene su tiempo debajo del sol, que al tiempo de Dios Él les va a dar lo que Él les prometió. Y recuerdo que estábamos los dos así con el audio y nos mirábamos, estábamos, no puedo creer lo que me está diciendo, o sea, fue totalmente guiado por el Espíritu Santo, y qué hermoso que haya jóvenes así, que puedan escuchar la voz de Dios y decirlo. Y que se animen, animarse. Porque era algo como que él dijo, mirá, le quiero decir esto y Dios me mandó a decirle esto, y se animó y fue frontal. Y es tremendo lo que Dios le usó, porque fue como algo de fe, fue como 100% Dios está con nosotros. Ya lo sabíamos, ya lo teníamos subido, pero esas cosas que hace Dios, que solo Él lo hace, así que fue un valiente de Dios y uno quiere que Dios nos use de esa manera. Sí. Estar sensibles al Espíritu Santo. Esa revelación. Exactamente, estar sensible a esa revelación de Dios y decirle a esa persona, mirá, te quiero decir esto y no sé por qué te lo estoy diciendo, pero dale para adelante. Y eso nos recibió para dar un aliento. Nos fortaleció mucho. Y recuerdo que en momentos posteriores, después que pasaba la situación y pasaban las semanas, volvíamos a escuchar el audio, se transformó como en un fortalecimiento de nuestra fe en ese proceso. Pero creo que estas cosas fueron las más importantes que hemos aprendido, aprender que uno no está solo, que tiene pastores, que tiene amigos, que tiene una iglesia, que está hablando por ti, que te sostiene, que seguro que si te abrís y les contás tu situación y lo que estás pasando, seguro va a haber personas que van a estar ahí para orar por vos, para acompañarte, para aconsejarte. Nunca te quedes solo en esos procesos difíciles. Y creo que este ha sido como ese gran aprendizaje que hemos tenido y este testimonio, y queríamos compartirlo con ustedes para que si estás pasando por una situación de espera, si Dios te tiene en la sala de espera de algo, si Dios te tiene en algún desierto, que puedas saber de que ese desierto no va a ser para siempre, de que Dios en algún momento va a abrir las puertas como la abrió para nosotros, porque ya estamos en nuestra casa ya hace unos 3 meses. 3 meses, 4. 4 meses. 4 meses. Que ya estamos acá en la casa y Dios abrió las puertas y Dios obró a su tiempo cuando ya estábamos preparados para mudarnos, pero Dios usó ese tiempo como una preparación espiritual. Fue una preparación espiritual. Creo que no volvimos a hacer lo mismo después de ese proceso, porque Dios hizo como una depuración en nuestro espíritu y nos conectó con Él a un nivel mucho mayor. Y que sepas eso, que no estás solo, priorizar tu relación con Dios, no te afanes por las cosas materiales en este mundo, porque a su tiempo Él te va a dar todo lo que Él tiene preparado para ti, porque la palabra dice que pensamientos de bien tiene Él para nosotros, no pensamientos de mal, que Él tiene pensamientos de bien, que entiendas que necesitas simplemente cuidar su presencia en tu vida, entender que Dios está ahí en cada paso que das, aprender a ser obediente, a decir que sí aunque tus emociones estén mal, a decir que sí aunque estés luchando mentalmente, aprender a obedecer, a ser fiel a Dios a pesar de que estés pasando por un momento difícil, porque Él no nos deja sin recompensa. Exacto. Es muy complejo y muy difícil servirle en esos momentos, es muy difícil y lo entendemos ahora mucho más. Pero esas situaciones, lo que Él nos prometió, no nos prometió que no iba a ir 100% todo bien y que iba a pasar todo como lo planeamos. Vamos a tener momentos de soledad, momentos de inquietud, pero siempre estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar en ese momento. Mira, estoy viviendo esta situación oscura, este momento de dificultad, pero Señor, mostrame lo que me querés enseñar a mí. Quizá hay cosas en tu corazón que quiere Dios cambiar, que quiere mostrarte que esto tenés que renunciar, a esto tenés que dejarlo ir, y en ese momento de espera se hace mucho más pasajero con Dios al lado, se hace mucho más llevadero con Dios al lado, lo vivimos con mucha paz, con mucha expectativa, y lo que Dios también nos mostró mucho a mí es el enfoque también en el propósito. Es el propósito que a veces lo dejamos de lado en el camino, pero Dios nos vuelve a enderezar en ese camino, decir, bueno, tu propósito es este y tenés que ir adelante, y tenés que tener fe de que eso va a pasar. Todo este mundo es material, porque todo lo que hemos vivido es material, y cuando nos afanamos tanto por eso, nuestra mirada se desvía
Y cuando se desvía, terminamos en el pozo de emociones, en el pozo de incertidumbre, en el pozo de confrontar a Dios, de culparlo. Pero tenemos que saber que si pasamos esa situación, que después hoy en día lo vemos de esa manera, que estamos viendo la bendición, es mucho mejor de lo que lo hemos planeado. Quizás si esta Valentina y ese Nicolás que recién se habían casado se mudaban para acá, ese proceso no hubiera existido y seríamos otra persona. Pero Dios mostró todos esos 5 meses que para Él no era nada. Nos tuvo que mostrar eso, corregirnos esa situación y eso. Así que le aliento al que esté mirando a que confíe en Él, en ese proceso de espera. Y si estás esperando algo que es conforme al corazón de Dios, estoy seguro que Él te bendecirá y Él te dará lo que necesites. Sí, pero bueno, espero que esto les haya servido, que nuestro corazón estaba, que pudiera ser de bendición para ustedes, para todo el que lo escuche, y que sea de aliento sobre todo para los que están pasando por algún proceso parecido, y que nuestra historia, esta apertura un poquito de nuestra vida y de nuestra intimidad, les sea de bendición para ustedes y les sea de aliento, de ánimo, de fortalecimiento en su fe y saber que Dios no falla. Que Dios no falla, que Dios siempre les va a responder, así sea su tiempo, Él va a responder, Él no va a dejar sin recompensa la fidelidad, no va a dejar sin recompensa la obediencia. Y bueno, les invito a que si están suscritos al canal, que se suscriban al canal, que nos dejen sus comentarios si el video les sirvió, si el video les gustó, si tienen algún testimonio también que quieran compartir con ustedes, también lo vamos a estar haciendo en los comentarios. No olviden dejar su like y voy a estar dejando por acá también mis redes sociales como siempre por si me quieren seguir por ahí, y nos vemos en el próximo video.